tal, como estades? Son Mano Amor, estou Amor a dos toques. Benvidos a esta sección de fútbol en Lugo e fútbol en Ourense, na que enfrontamos a dous adestradores, a dous coordinadores de fútbol base, a un preparador físico e a un redactador, e tiñamos xa moitas ganas de falar con dous árbitros que son unha parte indispensable dentro do noso deporte. Por unha banda temos a un árbitro ourensán, a José Antonio Fernández Rodríguez, de Segunda B. José, que tal, como estás? Buenos días. E por outra, un árbitro lucense, Iván Abelbruzos, árbitro de Terceira División e dos mellores da categoría. Iván, que tal? Hola, moi boas. Bueno, se non me equivoco, correxídeme en todo caso, fai 44 días que Iván Abelbruzos non se viste de corto, foi un 8 de marzo no Bergantiño Rápido de Bouzas, e 51 días dende que José Antonio Fernández Rodríguez non pita un partido que foi no grupo terceiro de Segunda B o Prat Lleida. Como estades levando? Imagino que se fai raro, non? Sí, la verdad es que es una situación atípica, es algo que para lo que no estás preparado, ¿no? Nadie se esperaba que apareciera esto y todas las medidas que se están tomando, entonces dentro de lo posible, con la mayor normalidad. Iván, imagino que para ti tamén, non? Ti fai 7 días menos que José, que non te vistes de curto, pero son 44, son moitos xa. Sí, estamos deseando voltar a poder pisar o céspedes, pero bueno, está claro que son momentos complicados e tampouco máis importante agora non é eso. Pero bueno, sí, como cualquier xogador, supoño que estamos deseando volver. José, nunha semana normal, como é o traballo semanal dun árbitro de Segunda B? Pues yo lo tengo, nosotros tenemos un preparador nacional que nos envía mensualmente lo que sería la preparación física, pero yo a mayores tengo un preparador mío aquí en Ourense con el que trabajo, digamos, para que sea un poquito más personalizado ese trabajo. La preparación va en función del partido, de si hay partido o no hay partido, incluso de si es partido de Segunda B o si es partido de cuarto árbitro. Entonces, lógicamente, los requerimientos son distintos. Y en cuanto al plano físico, si tengo un partido de Segunda B, pues lo planificamos de acuerdo a ese partido. Incluso a veces llegamos al punto de tener en cuenta el terreno de juego, ¿no? No es lo mismo que sea sintético, que sea natural, incluso los propios equipos, estilos de juego. Hay partidos que por la forma de jugar sabes que van a ser más posicionales, que van a ser más tácticos, y hay otros partidos, pues a lo mejor, por poner así un ejemplo, de filiales donde es gente joven, donde mete un ritmo muy alto durante todo el partido y se juntan con un equipo que tiende a jugar al contraataque o a hacer juego muy directo, sabes que el esfuerzo físico va a ser mayor. Entonces también un poquito en función de todo esto vamos haciendo ahí la planificación física para el fin de semana. Ti eres árbitro de Segunda B, fas tamén ás veces de cuarto árbitro en Primeira División. Podes vivir delo? En Segunda B, a día de hoy la Segunda B yo creo que es una categoría que como un trabajo normal, ¿no? Diríamos que es un sueldo normal, no es un sueldo de futbolista ni de árbitro de Primera División, con el inconveniente de que nosotros, por ejemplo, no cotizamos a la Seguridad Social, ahora mismo no tenemos derecho a paro, no tenemos cotizaciones, sí que tenemos impuestos de IRPF, sí que pagamos impuestos, pero, por ejemplo, en la situación en la que estamos ahora yo no percibo nada. Yo, si no arbitro, no cobro. Claro. É un percance que moitas veces os árbitros de Primeira División tamén fan moito hincapé nelo, porque o tema de non ter seguridade social a estas alturas, a verdade é que é un tema a correxir. Iván, como é o teu traballo semanal na Terceira División? Pois o meu traballo, igual co de Josiño, pois tamén vai un pouco dependendo do partido que arbitro o fin de semana. Non lle podo meter a mesma carga de entrenamento se non teño partido de Terceira División que cando teño, porque non chegarían as condicións óptimas ao partido fixado. E despois tamén é unha parte moi importante que para min é cuidar a alimentación para poder chegar ben ao partido, que, por exemplo, cando teño partido o domingo, intento entre os xoves o venres e o sábado facer 3 cargas importantes de hidrato na alimentación, sobre todo do mediodía. Depois entrenamento adaptando ao partido, como che dixen, a parte, pois, visualización de vídeos, estudio do reglamento e demais cousas que son importantes tamén. No teu caso, Iván, compaxinas a arbitraxe con algunha outra actividade? Sí, eu son... O meu traballo, gracias a Dios, é de mañán, na maior parte, entón, pola tarde podo dedicarme a maior parte ao arbitraxe. Que, bueno, eu son sarxento dos corpos comuns do Exército, dos corpos de militar na especialidade de Serpón. Entón, pois, quitando os martes, que sí que salgo ás 5:30 da tarde, o resto de días teño as tardes, a maioría delas, non todas, porque estamos disponibles as 24 horas, como ben sabedes, teño as máis disponibles para poder dedicarme máis ao arbitraxe.
Estamos falando do tema da preparación semanal, de como é o vosso traballo durante a semana, pero como vivides o día de partido? Cales son os vosos hábitos cando vos toca arbitrar? Eu son, a ver, aí nós, gracias a, temos a suerte, como diría eu, de poder facer os hábitos máis ou menos como o resto da semana porque estamos na casa o día do partido. Segunda vez non o poderán facer deste modo porque teñen que viaxar o día anterior. Eu, personalmente, a min sempre me gusta intentar comer na miña casa para poder eu facer a miña comida. Hai outros hábitos que preferen ir comer fora con moito tempo antes para xa estar, non ter que meterse os 200 km, depende de onde señamos que desplazarnos, para comer xa na cidade. Eu prefiero, se non veño moi cansado, que incluso cenar despois, pero prefiero, se me podo meter a miña carga de hidratos, vale, eliminar salsas e demais antes do partido, prefiero xa no Sí, José, no teu caso, como é o tema tamén dos desplazamentos e os aloxamentos? Con canto tempo coñeces a designación? Porque ti, no teu caso, sí que tes que viaxar a outra punta do país. Sí, nosotros tenemos ahora mismo las designaciones se dividen en dos tipos, las del fútbol profesional, de primera y segunda división van por un lado y las de segunda B van por otro. Las de segunda B suelen entrar el jueves de la semana anterior al partido. Eso quiere decir que si tienes más o menos, pues te queda ese fin de semana por delante y toda la semana siguiente para prepararla. Cuando entra la designación, nosotros lo que hacemos, el Comité Nacional tiene un acuerdo, igual que la Federación Española, con una agencia, y esa agencia es la que nos organiza un poco el viaje. Por ejemplo, si yo tengo que ir a Asturias, pues el viaje ya me lo organizo yo, porque es coger el coche e ir a Asturias. Pero en el caso, como en el último partido que pite este año en el Prat, pues ya estamos hablando de un desplazamiento con aviones, aeropuertos, incluso coche de alquiler. Entonces eso la agencia pues nos lo regula todo. A nivel hoteles también es la agencia, tienen convenios con ciertos hoteles en las localidades de los equipos y nos hospedamos allí. Tenemos que dormir el día antes, siempre y cuando la ida y la vuelta sean más de 500 kilómetros. Yo, en mi caso, este año nada, pero el año pasado, por ejemplo, que estaba en Ponferrada, la Ponferradina, pues era el único campo al que podía ir y volver en el mismo día, sin tener que pernoctar. Claro. Y en los demás casos vas el día antes y, como dice un poco Iván, pues te adaptas un poco a lo que tienes, al sitio. No es lo mismo que el partido sea a las 12, que sea a las 5, que sea a las 7. Nosotros, por ejemplo, al estar en hoteles, pues la alimentación, que la cuidamos mucho, va un poco en función del hotel en el que estés y vas jugando un poco con eso. Igual así que hay mucha gente que le llama la atención y le parece curioso. Por ejemplo, yo lo hago y también lo cogí del fútbol profesional. Cuando los partidos suelen ser a las 4, 5, incluso a las 6, no solemos comer, o yo no suelo comer, mi equipo cuando trabajamos. Solemos levantarnos un poquito más tarde, aprovechar el desayuno del hotel y a eso de las 11, 11:30, justo ahí cuando va a cerrar, vamos un poquito antes y hacemos lo que es un desayuno-comida. Por lo mismo que dice Iván, porque hay veces que si tienes que coger el coche y viajar, o en este caso los restaurantes abren a la 1:30 o así, tienes un partido a las 4, es casi imposible comer algo para llegar con la digestión hecha. Entonces, pues son alternativas que tenemos. Por exemplo, ti sabes o xoves anterior que tes que pitar un Prat Lleida. Como é o teu traballo de preparación dese partido? Utilizas algunha plataforma para ver a eses equipos? Sí, pues nosotros tenemos el Comité Nacional, este año nos dio acceso a Y Scout, la plataforma Y Scout, más conocida quizás en el mundo de los entrenadores, sobre todo, a nivel fútbol es muy, muy práctica. Es una plataforma, para el que no la conozca, que suben los partidos de segunda B para arriba, a nivel español y demás categorías a nivel europeo y mundial, y suben los partidos completos. Y en esos partidos ellos los recortan, están los jugadores, están las estadísticas, la verdad. No sé quién lleva la plataforma, pero hay un trabajo impresionante detrás. Entonces yo lo que hago es, cuando tengo el partido, sé qué partido voy a arbitrar, cojo a los dos equipos y hago una especie de scouting de ambos equipos. Pues veo estilos de juego, veo goles, veo pases, veo tarjetas, veo comportamientos, actitudes, veo los partidos, veo cómo reaccionan los jugadores, veo qué situaciones se pueden dar. Al final, quizás una de las grandes diferencias del arbitraje profesional o semiprofesional es eso, es tener esa anticipación para saber lo que va a pasar y poder estar en la mejor colocación para tomar la mejor decisión y saber tratar el tema. Y gracias a esta herramienta, pues a nosotros nos ha cambiado, el arbitraje ha cambiado muchísimo con esto. Claro. Iván, no teu caso, na terceira tamén te des acceso a todos os partidos? Non, nosotros o que temos é que, bueno, como ben sabedes, hai moitos equipos que colgan vídeos en YouTube de partidos, requerimos, vamos a eses pasos. Eu, por exemplo, a min chegame a designación,
Cando chega a designación, pois, soleme chegar eu sei que teño partido tamén, pois é, unha semana antes, o vernos anterior normalmente. E despois, cando xa sei o meu trío, o que facemos é analizar entre os tres os dous equipos tamén. Non do mesmo modo que na segunda B, porque non temos esas ferramentas, pero, bueno, miramos a posición na táboa de cada un deles, se ganaron ou perderon os últimos partidos, o sea que, bueno, non é o mesmo debir de ganar que debir de perder. Se estamos na segunda volta, pois cal foi o resultado, como foi o partido da primeira, vamos á acta da primeira volta entre os dous equipos para saber que se houve algún problema, se non houve, que se houve unha agresión entre eles, se poden ter unha rencilla, algunhas cousas. Tamén miro cales son os máximos goleadores de cada equipo para saber, pois, cando un xogador colle o balón, o 9 ou 10 pois van xogar arriba, pois se imaginemos o 9 de X equipo leva vai de pichichi, pois eu como callo o xogador o balón intento estar o máis cerca posible sempre, porque sei que vai haber unha ocasión, é probable. Despois, cales son os xogadores que máis tarxetas levan, por que motivos de cada equipo, en que posición xogan, porque, bueno, que ao fin e ao cabo que un defensa leve máis tarxetas que un dianteiro é o normal, pero se embargo hai un dianteiro que leva moita máis por defensa nun equipo, non sería o normal, a priori, vamos. Claro. E despois, nada, programar o viaxe para os asistentes, eu suelo chegar unha hora e media antes sempre ao campo, como mínimo, xa que me gusta facer o partido con calma, xa fago a charla pre-partido ali no campo e pouco máis, a verdade. Iván, unha cousa que me interesa moito, cando tes acceso a un partido que acabas de arbitrar, como é o traballo post-partido de análise de erros? No noso caso, se temos o vídeo, xa que hai moitos vídeos de partidos que incluso os pido aos clubs, xa que os grabamos partidos, eu sempre intento, primeiro, se eu vexo que puiden fallar, xa que non se pode ver ao 100%, xa que non as cámaras non son como as que estamos acostumbrados a ver no fútbol profesional. Hai unha cámara no medio campo e grava. Entonces, eu, ao fin e ao cabo, estou a 5 metros da xogada, unha cámara que está a 50, que non mellor o vexo o meu. Pero, bueno, se penso que puiden fallar, eu penso que cando máis se falla é por problemas de colocación, desde o meu punto de vista, de non conocer ao xogador. Entonces eu intento ver, se o igual estou colocado 2 metros máis para a dereita, pois noutra situación intentaría facer así para que non me volva a ocorrer o mismo. Son esos tipos de análisis. José, no teu caso, como é ese traballo de pospartido? Nosotros ahora hacemos un análisis, un autoanálisis que le llama el comité en la página del Comité Nacional, nos dan una plantilla y tenemos que cubrirla, tenemos unas 48, 72 horas después del partido para verlo y analizarlo. Entonces lo vemos y vamos, digamos que eso es una plantilla muy intuitiva y te vas guiando pues aspectos buenos, aspectos malos, jugadas de área, jugadas disciplinarias, y tú vas cubriendo todo lo que te corresponde y eso lo mandas. Nosotros tenemos un informador, un asesor arbitral aquí en Galicia, que nos va a ver al partido y también cubre un informe muy parecido. Entonces el Comité Nacional, en segunda B, segunda y primera, reciben por un lado el informe del informador y por el otro lado nuestro informe, nuestro autoanálisis. Corroboran las dos partes y ellos también tienen acceso a los vídeos del partido. Si tienen duda en algo, si ven que hay algo contradictorio, lo analizan y luego a nosotros nos mandan el informe del informador. Y nuestro autoanálisis también, digamos, corregido entre comillas, ¿no? Si hay algo que les suene raro o que digamos, no, es que esta jugada para mí era amarilla y el comité la entiende de otra manera, pues nos llama, se pone en contacto con nosotros y nos pregunta, oye, si tú por qué consideras o en base a qué crees que esto puede ser amarilla, nosotros creemos que es roja, pues por esto, y es una manera de, la verdad, esto es desde hace 2 años, 1 año y se está dando un salto de calidad en el arbitraje impresionante gracias a esto. José, por exemplo, na segunda B, como son as probas físicas? Pues la verdad son muy parecidas que en tercera división y que quizás en todas las categorías ahora hay una homogenización muy grande, varía un poquito a veces en los tiempos o en los requerimientos. Nosotros tenemos las pruebas físicas en sí son 6 series de 40 metros con descanso de 1 minuto en hierba sintética, las hacemos nosotros en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Y esas en 5:80 sería lo máximo, 5 segundos con 80. Tenemos que hacerlas, pues varias filas, tienen allí unas células, no es algo que se hace con reloj, realmente está muy controlado. Y al acabar tenemos un pequeño descanso y tenemos ahora el yo-yo test, que es algo que viene de la FIFA, que es, es una distancia de 20 metros que hay que ir corriendo y llegar con unos pitidos, así a grosso modo. Y eso va subiendo la intensidad, va subiendo la velocidad y cada vez los pitidos pues son más cortos y tienes que llegar más rápido. A nosotros nos piden ahora mismo 18.2, el apto,
en nuestras pruebas físicas solo hay apto, apto no apto, sería el apto para poder arbitrar, y estas pruebas físicas las hacemos 3 veces al año. Al empezar la temporada, más o menos en el mes de noviembre y más o menos en el mes de febrero. Lo que indican estas pruebas físicas es que estamos en las condiciones adecuadas para arbitrar, y en el caso de que un árbitro no las pasara, pues no te dejarían arbitrar hasta una repesca, que serían 3 semanas, un mes después. En el caso de no pasar 2 pruebas físicas consecutivas, eso conllevaría automáticamente el descenso de la categoría. E outro tema do que me gustaría falar e do que me gustaría coñecer a opinión dos dous. O criterio de idade para ascender. Sabemos que en España a partir de X idade non se pode ascender, pues, de segunda B a segunda ou de terceira a segunda B. Hai outros países como Inglaterra no que isto non existe ou é moito menos exixente. E os árbitros son máis maiores e siguen pitando de forma pues, totalmente correcta, non? Que teñen a mesma capacidade e poden facelo igual de ben. Vos que pensades sobre estos criterios de idade para ascender? Pues yo creo que, lógicamente, cuanto más edad tienes, más experiencia vas adquiriendo. Y está demostrado, y tenemos ejemplos aquí en España de árbitros que están ya al borde de la franja esa de edad para abandonar la categoría y están a un nivel físico espectacular, ¿no? Me viene ahora el caso del Cerro Grande, por ejemplo, que está ahí con sus 43, 44 años y tiene un nivel físico espectacular. ¿Qué pasa? Que esta medida, a mí cuando me lo explicaron, me dijeron que venía un poco impuesta por la FIFA, porque en la FIFA se dieron cuenta que tienen esa edad de 45 años y lo que pasaba es que la gente llegaba muy mayor. Entonces en la élite estaba muy poco. Y ahora hay unos topes de edades que se van bajando, por ejemplo en segunda B, no puedes llegar a segunda B con más de 30 años, y viene un poquito a raíz de esto, porque quieren que llegue gente joven arriba para que pueda estar el máximo tiempo en la élite y, digamos, en su máxima formación. Lo de los 45 años yo lo veo con dos vertientes. Por un lado, si tienes 45 años y estás ahí, da rabia, porque dices, bueno, a lo mejor estás ahí, te encuentras bien, acabas de venir a hacer una temporada espectacular y tal, y dices, al año lo tengo que dejar porque se me va por la edad. Pero al mismo tiempo eso también propicia que haya más ascensos, que la gente suba, porque imaginémonos árbitros en la élite con muy buena condición física, estarían ahí toda la vida. Sí. Entonces también generaría un tapón a la gente que viene por debajo y no vería opciones de poder llegar, porque ves que la gente ahí arriba está a un nivel espectacular y no has llegado. Entonces, claro, tiene dos lecturas muy complicadas. Esto. Iván, ¿qué opinas ti sobre este tema? Eu a verdade é que estou 100% de acordo coa opinión que nos acaba de dar Josiño, xa que a verdade sería moi difícil chegar se non houvese un límite de idade, porque ao final 45 anos é o que acaba de dicir, temos o exemplo máis claro del Cerro Grande, que é un animal físicamente, hai persoas que poderían estar hasta os 50 ou máis anos, incluso ao 100% da súa capacidade física, e se ao final en primeira división hai 20 árbitros e os 20 están ao 100%, ao final nadie descendería de ningún modo, pois eso ao fin e ao cabo pouco a pouco vai chegando a unha pequena criba tamén pola idade. Por certo, é un placer estar falando con vos porque fai non moito tempo era casi imposible falar cos árbitros. Penso que dende a chegada de Velasco Carballo ao Comité Técnico de Árbitros o tema está se abrindo moito máis, vemos como árbitros de primeira división pois falan nas radios, nos periódicos. Eu penso que é algo bo porque axuda tamén a humanizar a arbitraxe. A vos os gustaría ter máis presenza nos medios de comunicación ou pensades que agora mesmo pola concepción que te pode ter a sociedade ao mellor non está preparada para que vos, por exemplo, dedes unha rolda de prensa pós partido? Doulle, se queres, Josiño. Sí. Dale. Eu penso que aquí en España é un pouco máis complicado que noutros países. Eu penso que a gestión está facendo moito mellor agora, sendo moito máis transparente todo o que facemos os árbitros, que eu penso que iso é moi positivo para nós e para a sociedade tamén. Pero en España, a verdade, eu penso que non é a mesma presión deportiva que noutros países. Cada país mírase da súa maneira e aquí, nese aspecto, estamos moito coa polémica arbitral. Non me imagino un partido por poñer excelencia no ámbito nacional, Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, Atlético e demais, con xogadas polémicas e a final do partido co árbitro der unha roda de prensa. Eu espero que en algún momento se poida facer, o sea, que eu penso que o máis importante para que isto se poida facer é que se considere que o error arbitral é igual que o error do xogador a hora de fallar un penalti. O que tira o penalti nun equipo de 11 xogadores sobre o céspede é supostamente o mellor calificado para tiralo, e tamén se falla, non pouco está o porteiro, moito máis se fora.
Entonces o árbitro tamén pode fallar algún penalti a hora de señalizalo e demais. É un error humano, igual que dos xogadores, na miña opinión. Que, José, claro, ás veces tamén está sobre a mesa o tema do criterio de territorialidade, non? Que, por exemplo, en outros países non existe, ou mesmo en España en baloncesto ou en balonmán, un árbitro madrileño pode pitar un equipo madrileño, pero eu penso que en España, co fútbol, nin a sociedade nin a prensa estamos preparados, non, para iso, o mellor. Sí, va un poco por ahí. Como decía Iván, el problema un poco es que al árbitro solo se va a él cuando hay un error. ¿No? Si el árbitro lo hace bien, parece que eso es lo normal. Y en cuanto a las ruedas de prensa, iban un poco enfocadas por eso. Blasco Carballo lo que está haciendo, a mi criterio, de muy buen modo, es abrir el colectivo arbitral, pero en cuanto a lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo nos preparamos, que eso es la clave para que la gente empatice y diga, oh, pues esta gente es deportista también, esta gente también prepara los partidos, también se esfuerza. Y está claro que si ven que hay todo ese trabajo detrás, dirán, esta gente falló pues por mala suerte, por un error, no esa connotación de mala fe, de mala praxis que se nos achaca, de no lo quiso pitar. Nos duele muchísimo a los árbitros, no lo quiso pitar, no lo quiso ver. Pero yo estoy ahí para pitarlo y para verlo. Otra cosa es que pueda fallar o pueda equivocarme en lo que veo, pero no a mala fe. Y un poco las ruedas de prensa, yo creo que tienen que venir más por ahí, que más de ¿qué pasó en esta jugada? ¿Sabes? Van a la jugada puntual de... Pues viene mucho por ahí. Y lo de la territorialidad, yo creo que sigue la misma línea que todo esto. En el momento en el que se normalice la figura arbitral, que se vea de manera correcta, que se vea que es un deportista más, pues también veremos a un árbitro como antaño se hacía en segunda vez. Me acuerdo hace ya muchos años se pitaban derbis, se pitaba aquí en Galicia, pues igual, pues esto puede ayudar a favorecer esto, pero a día de hoy es bastante complicado. E tío, coñeces de primeira man, José, sendo cuarto árbitro en primeira división, que foi o que máis te chamou a atención cando chegas a primeira, un campo de primeira, que é o que máis te impacta? Todo lo que rodea lo que es el fútbol. Al final, yo he tenido la suerte de estar en todas las categorías, de pasar todas las categorías, de asistente, de árbitro, y ves que al final es siempre lo mismo, la esencia es la misma. Son los 22 jugadores, son los cuerpos técnicos, en algunos hay más, en otros hay menos, pero quizás la primera división lo que tiene es todo lo que mueve alrededor del fútbol, que no es fútbol, ¿no? Llegas al campo y empiezas a ver gente, y medios de comunicación, prensa, aficionados, los VIPs, las familias de no sé quién, es mucho más apabullante, ¿no? Pero luego al final estás allí en el túnel de vestuario, estás para salir al campo, empieza el partido y es lo mismo. O sea, más técnicos, más buenos, más profesionales, pero las faltas siguen siendo faltas, las amarillas son amarillas, es todo un poquito igual, es fútbol. Por exemplo, hai un tema tamén que está sobre a mesa, por exemplo, Iván, ti pensas que debería haber a curto prazo cuarto árbitro en segunda B? Iso xa é unha opinión moi personal. Para mí, na categoría na que estou, sería bon, obviamente, sendo egoísta, porque se supón que os cuartos árbitros seríamos árbitros de terceira. Iso sería unha cousa a analizar, eu penso que xa leva tempo analizándose, e cando non dan o paso é porque non o ven de todo claro. Capaseme un pouco, tampouco tería claro eu, a verdad, que por onde responderche con máis exactitude a pregunta. José, ti que pensas? Que tienes árbitro de segunda B, hoy ves todas las semanas, ¿ti pensas que debería haber cuarto en segunda B? Yo creo que sería muy bueno porque es una descarga de trabajo para el árbitro, porque nosotros al ir 3 en equipo en segunda B, la verdad es que son muchas cosas antes del partido y durante el partido, si temas de actas, y revisiones, y controlar terreno de juego. Luego en el momento de las sustituciones el asistente también siempre tiene que estar pendiente a los banquillos, al campo, y tener una persona de tu equipo allí descarga mucho trabajo. Es cierto lo que dice Iván, ya van muchos años y es algo que se lleva comentado, lo instauraron en los playoffs el año pasado y estaba muy bien. Y yo creo que igual va un poquito a raíz de lo que es la segunda B en sí, que siempre se habla de que es un poco deficitaria para equipos, para árbitros, que los desplazamientos. Entonces, claro, meter una persona más con todos los gastos que eso conlleva, igual se vuelve complicado. Ahora bien, a nivel arbitral yo creo que es súper bueno y súper positivo, porque es lo que me pasa a mí con el fútbol profesional. El poder ir de cuarto árbitro te hace aprender muchísimo más, porque estás trabajando con equipos profesionales, ya digo de árbitros, no solo los equipos de tal, ves cómo trabajan, ves su forma de actuar ante distintas jugadas, ves cómo se preparan, te incluyen a ti. Yo creo que los árbitros de tercera división, si tuvieran la suerte de venir también todos de cuarto árbitros, aparte que ya van de asistentes, pero si pudieran venir de cuarto árbitros, a más partidos y demás, el día que estén para ascender o puedan ascender,
van a ir mucho más tranquilos y van a decir, yo esta categoría la conozco, yo sé lo que pasa aquí, sé cómo se juega, sé cómo se trabaja, llevo mucho bagaje detrás y llegas al primer partido con una confianza totalmente distinta. Mi opinión. Se sería tan bo un cuarto árbitro en segunda vez, xa non te vou dicir do VAR en segunda vez, porque chegará, supoño que chegará. Faltará tempo, pero chegará. Iván, outro tema que eu penso que a xente que nos este vendo lle pode interesar, o tema dos criterios para ascender. Como son eses criterios para, por exemplo, no teu caso, subir a segunda vez? Pois a ver, nós temos, como dixo Josiño antes, as probas físicas temos dúas ao largo do ano, que son agosto e febreiro. A maiores, os que irán ascender ou que iramos ascender, temos dúas máis. Unhas aquí en Galicia, que son en marzo, normalmente, e unha fase de ascenso xa con toda, na que inclui todos os árbitros de España, nas Rozas en Madrid, en de maio, aproximadamente. Que queréis para ascender? Pois, como tamén dixo antes Josiño, temos uns asesores arbitrais en cada partido, na grada, que nos asesoran en diferentes cuestións do partido e poñen unha calificación a hora do final do partido, pois, sí. Veíamos mal, acertamos, fallamos, etc. Como todos sabedes, agora o VAR está moi de moda o dos fallos. Pois, a maiores, pois, tamén nos podedes preguntar que entra, que non entra para ascender. Bueno, pois temos exames teóricos e físicos como os físicas, pero as físicas son como que comentou antes Josiño, o sea que tampouco teño moito máis que comentar. Examen teórico, pois temos un examen de 40 preguntas, nas cuales son 30 de reglas de xogo, e depois temos 10 preguntas salteadas entre elas, que poden entrar preguntas de Reglamento Xeral da Real Federación Española de Fútbol, do Código Disciplinario da Real Federación Española de Fútbol, este ano en concreto era a circular número 14 da Real Federación Española de Fútbol, unha disposición xerais dos torneos da Federación Española de Fútbol e a maiores 20 xogadas de vídeo na que hai que acertar tanto a decisión técnica como disciplinaria da de xogo. A maiores deso, tamén temos un examen de redacción de actas, unha proba de inglés e unha proba psicolóxica. Entón, bueno, faise nun fin de semana inteiro nas Rozas en Madrid, a primeira faise en Santiago de Compostela, normalmente a nivel gallego, con todos os árbitros galegos, que votamos ao ascenso, que suele ser xa en marzo, sí, digo, a outra en maio. As pruebas son iguales, en Madrid podense facer nun fin de semana, aquí facemos normalmente nun día, pero bueno, son intensas, como podes observar. Máis alá de estar en segunda B, en terceira, en primeira ou en preferente, vos imaginades a vosa vida sen arbitraxe? Eu non. Ahora mismo, despois de 15 anos... Eu digo xo porque, a ver, eu estuve en un ano sen arbitraxe porque aprobei unhas oposicións, estuve un ano de excedencia na temporada 2015-2016, e eu todos os fines de semana o que máis botaba de menos, primeiro mes ainda non tanto, pero cando xa novembro, o que máis botaba de menos era coller o silbato e arbitrar. E que vos que empezades tan novos, estades continuamente tomando decisións, normalmente sobre xente que é maior que vos, decisións instantáneas e con moita responsabilidade, imagino que eso a nivel vital tamén é un aprendizaxe bestial. Sí, sobre todo a nivel, lo notas, ahora a Iván tamén le pasará lo mismo en Lugo, como formadores, aparte de árbitros, también nos ocupamos en la delegación, de dar clases, de formar, y lo ves mucho en niños, porque algunos son niños, son gente muy joven, de 14, 15 años que llegan, que casi no te dan mirado a la cara, que son inseguros, que les cuesta llevar el silbato a la boca, y al cabo de un año la confianza que adquieren en sí mismos es un cambio brutal, porque claro, el arbitraje es esto, tienes que ponerte en el campo de fútbol y tienes que arbitrar. Y cuando hay una jugada, cae el jugador al suelo, van a mirar todos para ti y tú tienes que tomar una decisión, o no pitar, claro. Sea lo que sea, la decisión la vas a tomar y te la van a recriminar. Entonces, poco a poco te vas sobreponiendo a estas cosas y vas diciendo, después me gusta, pues ahora sí, ahora no, hablas con el jugador. Hay árbitros que, me acuerdo uno que debutaba que casi no daba hablado, le venían a preguntar y le costaba porque al cabo de un año o dos ya llamaba la atención, oye, compórtate bien, oye, esto así, esto tal. Al final somos unos directores del juego tamén. E influye mucho en la personalidad y en la madurez, sin duda. Cando comezou a vosa paixón pola arbitraxe? Cando vos de verdade os dades conta de que queredes ser árbitros? O meu caso foi que, eu empecé un pouco, podo decir, de rebote. Eu, como a calquera aficionado ao fútbol, meu pai e a miña familia gusta o fútbol, entonces inculcamos desde pequeniño, empecé xogando, en jamines, alevines, e creo que foi o último ano de alevines ou de infantiles, tuve que deixar de jugar porque, bueno,
aparte os outros estudios aparte do típico colegio do neno, bueno, estudiaba música e non me daba tempo a todo. 3 días de conservatorio de música, 3 días de entrenamiento, partidos e demais, e deixei o fútbol ese ano. A temporada seguinte, un compañeiro meu que tamén deixara de xogar, nosos pais eran amigos, bueno, eran e son, e dixe, hai un curso para meter o meu fillo de árbitro, tal, por que non o meu tamén? Eu daquelas, o que era a delegación de Lugo, estaba no portal do lado da miña casa. Entonces, eu non baixaba as zapatillas, pero podía facer Sí. porque daquelas o que era o rendemento económico e demais, tiñamos que ir ali os lunes para devolver un diñeiro que nos daban antes nos campos, era un pouco difícil agora. Entón, bueno, baixar o portal e ir ao do lado. E así empecé. Pouco a pouco dime conta que realmente me gustaba. Hoxe en día, son sincero ao 100%, non me vexo sin arbitraxe, porque tuve un ano sin el e botei non moito de menos. Entonces, non me vexo, verdad. José, no teu caso, como comezaches? Como comezou este amor? Pues yo, igual que Iván, prácticamente, de rebote. Yo creo que los que ya llevamos unos años en esto, entramos casi todos de rebote. A día de hoy, pues ya con los medios de comunicación, redes sociales, ya viene gente que no, yo sí me llama la atención. Pero yo igual, yo jugar al fútbol toda mi vida, de pequeñito, escuelas de base, en fútbol sala. Y estaba jugando en un equipo también en alevines, 2 años de alevines y uno en infantiles, y el equipo se deshizo. O sea, lo que era el equipo que teníamos, el grupo de compañeros se fueron. Y dejé el fútbol ese año. Y tenía un compañero en el instituto que se metiera a arbitraje justo el año anterior. Y me hablaba de eso. Yo decía, joder, a mí me encanta el deporte, yo quiero estar vinculado, me encanta el fútbol, el arbitraje. Me dijo, tú pruebas, esto no tiene compromiso. Pruebas, si te gustas, vas viendo. Y desde esas ya fue hace 15 años, pues ya no lo dejé más. Pois xa vemos. Esa para rematar, Iván, José, un par de preguntas curiosas. Cal é o campo no que máis vos gusta pitar? Ou no que teñades un recordo especial? Polo ambiente, pola grandeza, pola historia que ten, un campo que vos designa o xoves ou o venres anterior e decides, pois que gañas de ir ali? Eu a ver, podería che dicir de dúas maneiras, de dous puntos de vista. Do que mellor recordo teño, se unha dúbida foi cando debutei de asistente en segunda B, eu acababa de chegar a preferente, daquelas en Lugo tiñamos a José Luis Corral García de árbitro de segunda B, cando me chama para dicirme se quero ir ao Tartiere con el de asistente, claro. De aí foi unha opción despois, porque non era nada do que ouvir hasta ese momento. Sí. Non é de dicir ir pitar. Despois de onde pitei campos que máis me gustaran. Dos que máis me gustaran do que eu arbitrei, quizá Pasarón. Cando estaba o Pontevedra en terceira división, arbitrei un Pontevedra Boiro, o Pontevedra no minuto 93 nunha contra, bueno, son desas xogadas que se quedan grabadas. Quizá foi instalacións e demais a nivel galego que dos que máis me gustou, podría dicir. Hai moitos máis, o ano pasado a Malata, cando estaba o Racing, está o Verboqueta agora, temos moi bons estadios en Galicia, pero do que mellor recordo quizás sexa Cregarde a largo plazo sexa o mellor destes que che conto. No teu caso, José? Pues yo, a mí, no sé por qué pinté estos últimos años, pero me gusta mucho el Sardinero, Racing de Santander. Creo que es mucho también por el ambiente y los partidos que pitamos allí, respetaría 3-4 veces en estos últimos 5 años. Y es quizás es el ambiente, son de esos campos y de esas ciudades que se respira fútbol, que estuvieron en primera división, que me acuerdo uno de los partidos que pitar allí lloviendo, un día malísimo, y la entrada creo que fuera de 4.000, 5.000 personas, que dices tú, ¡guau! Esto sí, si fuera un día bueno, estaba el campo lleno. Y, por ejemplo, no sé por qué me gusta, aparte es un estadio viejo. Es un estadio muy bonito, pero ya tiene bastantes años y se nota. Sí. Y luego, pues por ejemplo, la Cultural también guardo un bonito recuerdo porque debuté allí en segunda B. Es que hay muchos campos así. A mí me gustan campos con ambiente. Campos grandes, campos de ese estilo de campos de antes, digamos. Que ya llevan muchos años ahí, pues sí. Non son malas opcións nin o Tartiere nin o Sardinero. Por último, xa para rematar, cal é o árbitro da élite no que máis vos fixedes ou que para vos é un referente pola súa maneira de arbitrar, polos anos que leva na élite, cal diríades? Hai moitos, pero personalmente saliu antes o nombre, pareceme un bestia, del Cerro Grande, pareceme moi bon árbitro. Volvo a dicir o mismo, se están na primeira división é porque son moi bons. Entonces,
Falo da primeira, falo da segunda B, calquera categoría que un que chegas aí é que vales para estar, non? Calquera deles, para min, podría ser un referente. Pero a nivel personal, sí que Tercero Grande me parece bestial. Hai moitos outros, pero xa te digo, podíamos dicir Gil Manzano, hai 1000 árbitros máis que considero moi bons, todos para min, senón non chegarían aí. Pero especialmente, por decir un nombre, que decirlo a nivel para min, Yo, en mi caso, me pones en una decisión muy complicada. He tenido la gran suerte de compartir vestuario con muchos de ellos, la verdad. Mira, así uno que me venga a la cabeza, el año pasado se retiró Alberto Undiano Mayenco, y cuando me entró una designación y compartí partido con él, alguien que llevaba 20 años en la élite, que yo era un chavalín, y ya, Undiano Mayenco, ya lo escuchabas en todos lados, árbitros, Undiano Mayenco. Poder compartir vestuario con él y sobre todo, bueno, por cómo es él ya como persona, ¿no? Porque haces equipo con él y eres uno más, acaba el partido, y yo me acuerdo mucho de la frase de acabar el partido y venir hacia mí y decirme, bueno, José, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció esto? Y yo, tío que lleva 20 años en primera división, internacional, que estuvo en mundiales, Eurocopas, me viene a mí a preguntar la opinión de su arbitraje, ¿no? Esa humildad del árbitro. Pero la verdad, eso, te remarco Undiano Mayenco, pues porque se despidió el año pasado. Este año también tuve la suerte de ir con José Luis González, que es otro de los árbitros que se va a retirar este año, también excepcional. Pero sin embargo, voy a barrer para casa en este caso y me quedaría con Nacho, con nuestro Nacho. Y te voy a explicar el porqué. Nacho me parece, en el arbitraje en primera división, yo creo que hay que distinguir dos tipos de árbitros, los internacionales y los no internacionales. Los internacionales son la mitad y la mitad, son 10 y 10, y los internacionales siempre son los que aspiran a por los Champions, las Eurocopas, Sub-21 y demás. Y en primera división, los otros 10 árbitros no internacionales son muy afortunados por estar en primera división, pero a la vez es algo muy duro, ¿no? Porque cuando llega el final de temporada, sabes que los mejores partidos, entre comillas, o los partidos más importantes suelen ser árbitros internacionales. Estamos viendo que los clásicos, por poner ejemplo, finales de Copa del Rey, partidos pues que se estén jugando el liderato o incluso el descenso, suelen ir normalmente, casos que no, para árbitros internacionales. Y Nacho, yo he tenido la suerte de hacer varios partidos con él y es una persona que admiro mucho en ese aspecto, porque él ha tenido también lesiones muy graves y ha conseguido mantenerse ahí, ha conseguido estar muchísimos años en primera división a un nivel espectacular, compitiendo con gente buenísima, con gente que digamos que tiene una prensa muy buena, como puede ser árbitros ahora de primer nivel, que siempre se está hablando de ellos, de tal. Y yo, para mí, y se lo dije el año pasado y cuando se retiró y demás, es el árbitro en el que la gente como yo se tiene que fijar, porque del Cerro Grande hay muy pocos. Gil Manzano, ahora tenemos a Alberto Las Rojas, que tiene un año menos que yo y ya va por su tercera o cuarta temporada en primera división, ¿no? Sin embargo, está Nacho, que es un árbitro que fue año a año, categoría a categoría, estuvo varios años en segunda B, varios años en segunda. Es el ejemplo de que con esfuerzo puedes llegar ahí. Y yo me gusta fijarme en esas cosas. Bueno, José, pues solo os puedo decir gracias por haber estado aquí. Foi un placer conocer como é o vosso traballo, tamén humanizar a arbitraxe. O decía antes José, me parece que tamén sodes deportistas, é importante tamén que a xente vos vexa así. Así que un placer e moitísimas grazas aos dos. Muchas gracias, un placer. Gracias a ti, Manu.